El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes. Uno, que la condena se refiera a una pena privativa de libertad no mayor de 5 años. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. La Corte Suprema confirmaría que el excongresista incurrió en tráfico de influencias en agravio del Estado. Sin embargo, aquí surge el Decreto Legislativo 1585, que suspende la ejecución de la pena de cárcel efectiva, promulgado por el gobierno de Dina Boluarte y publicado en noviembre de 2023. Kenji no irá a prisión, siendo salvado por el Poder Ejecutivo. No obstante, en política, no hay puntada sin hilo. De la revocatoria de la forma de ejecución de la pena. Durante el procedimiento de apelación se expidió el Decreto Legislativo 1585 del 21 de noviembre del 2023, cuya aplicación rige desde el día siguiente de su publicación según el artículo 109 de la Constitución Política del Perú. Dicha norma legal establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios y tiene como ratio iuris que el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el expediente 5436-2014 habeas corpus Tribunal Constitucional, declara un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias de su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional, exhortando dentro de su punto resolutivo 6, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evalúe ampliar y modificar o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables para superar progresivamente dicho estado de cosas inconstitucional. Tal norma modificó el artículo 57 del Código Penal, que ahora posee la siguiente redacción. El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes. Uno, que la condena se refiera a una pena privativa de libertad no mayor de 5 años, entre otros. Considerando el principio lógico maius ad minorem, quien puede lo más también puede lo menos, el pedido de revocatoria total por absolución de los sentenciados Kenji Gerardo Fujimori Iguchi, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Weider incluye la revocatoria parcial de la pena. Así pues, corresponde examinar la ejecución de la pena por estricta aplicación del principio de retroactividad benigna previsto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo 1585. De conformidad con dicha norma fundamental, la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias y las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos en materia penal, cuando favorece al reo. En ese orden de cosas, de lo actuado en el presente caso, la pena impuesta a los recurrentes, Kenji Gerardo Fujimori Iguchi, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Weider, de 4 años, 6 meses, ingresa al ámbito de aplicación del artículo 57, numeral 1 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1585. Al respecto, debe señalarse de que, de conformidad con lo establecido en el requerimiento acusatorio y en la sentencia recurrida, los referidos recurrentes carecen de antecedentes penales. El comportamiento procesal de cada uno de ellos no ha sido fugarse de la persecución penal o pretender hacerlo, no han realizado actos dilatorios o obstruccionistas, no se estableció que posean comportamientos antisociales ni registran antecedentes de estilo. Lo anotado nos permite formar una prognosis favorable sobre la conducta futura de los condenados. En observancia al principio tanto un apelatum cuanto de volutum, se abordaron las impugnaciones defensivas y acusatorias. Las primeras fueron desestimadas, con excepción de la forma de ejecución de la pena, en virtud de los principios maius ad minorem y retroactividad benigna, por mandato constitucional, es aplicable a todo justiciable sin distinciones de ningún índole, pues conforme al artículo 57, numeral 1 del Código Penal. Se revoca el extremo que dispuso su efectividad y reformándolo se le aplica una sanción de naturaleza suspendida y se fijan reglas de conducta de cumplimiento obligatorio. Su desacato conllevará que se aplique el artículo 59 del Código Sustantivo. Las demás penas aplicadas no fueron cuestionadas. Por su parte, las segundas fueron denegadas por ausencia de logicidad y razonabilidad de los agravios, en referencia a las impugnaciones acusatorias. Finalmente, el artículo 504, numeral 2 del Código Procesal Penal establece que quien interpuso un recurso sin éxito deberá pagar las costas procesadas.
las cuales se imponen de oficio conforme al artículo 497, numeral 2 del citado código. Por ende, atañe al impugnante Alexei Orlando Toledo Vallejos asumir tal obligación procesal. La liquidación le corresponde a Secretaría de esta Sala Suprema, mientras que su ejecución le concierne al juez de investigación preparatoria competente. Por su parte, en atención al artículo 499, numeral 1, el señor fiscal supremo y el actor civil no les corresponde el pago de costas, del mismo modo, al ser declarados fundados en parte. Los demás recursos defensivos no corresponden imponer costas procesales a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Güey. Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por unanimidad, declararon infundada la solicitud de exclusión del proceso penal y archivo definitivo de la causa planteada por el procesado Guillermo Augusto Bocángel Güey. Declararon infundados los recursos de apelación interpuestos por el señor fiscal supremo, actor civil, y el encausado Alexei Orlando Toledo Vallejos. Declararon fundados en parte los recursos de apelación formulados por los procesados Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Güey. En consecuencia, confirmaron la sentencia de primera instancia del 25 de noviembre del 2022, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, en los siguientes extremos. Absolvió a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Güey y Alexei Orlando Toledo Vallejos del requerimiento de acusación por el delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado. Absolvió a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Güey y Alexei Orlando Toledo Vallejos de requerimiento de acusación por el delito contra la administración pública, tráfico de influencias simuladas agravado en perjuicio del Estado. Condenó a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Güey y Alexei Orlando Toledo Vallejos como autores del delito contra la administración pública, tráfico de influencias reales agravado en agravio del Estado. Impuso a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Güey 4 años y 6 meses de privación de libertad, 18 meses de pena de inhabilitación y 400 días de pena de multa, y aplicó a Alexei Orlando Toledo Vallejos 4 años de privación de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 3 años a condición del cumplimiento de reglas de conducta, 6 meses de pena de inhabilitación y 365 días de pena de multa. Fijó como reparación civil 500,000 soles que deberán abonar de modo solidario todos los condenados a favor del Estado. Revocar la aludida sentencia en cuanto a la efectividad de la pena impuesta a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Güey, reformando, les aplicara 4 años y 6 meses de privación de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años. Como tal, de acuerdo con el artículo 58 del Código Penal, establecieron las siguientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del órgano jurisdiccional competente, prohibición de portar armas o cometer nuevos delitos, o causar disturbios o destrozos a los recursos naturales o patrimoniales, o a la propiedad pública o privada, obligación de comparecer personal y obligatoriamente cada 3 meses al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República para informar y justificar sus actividades. Prohibición de realizar o instigar actos de vandalismo, destrucción de la propiedad privada, pública o privada, y ofender a personas naturales o jurídicas. Obligación de realizar una obra social o de servicio comunitario o comunal bajo la supervisión de la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario de Lima, y obligación de cumplir con el pago de la reparación civil según se establezca en sede de ejecución de sentencia. Condenaron al encausado Alexei Orlando Toledo Vallejos al pago de costas procesales correspondientes. Dispusieron que no corresponde imponer costas procesales a la Fiscalía Suprema, actor civil, a los procesados Fujimori, Ramírez y Bocángel. Mandaron que la presente sentencia se lee en audiencia pública como ha sido realizado, que se notifique a las partes apersonadas en esta sede suprema y que se publique en la página web del Poder Judicial. Esta es la sentencia emitida, con lo cual queda concluido el proceso 7-2003. Por su participación se les agradece. Muy buenos días. Muchas gracias.
Muchas Buenos gracias. días. Doctor. Gracias, buenos días, señora magistrada. Pueden retirar. Muchas gracias. Doctor Luján, creo que hay un link independiente para las votaciones. Sí, vamos a ir al otro link. Gracias, doctora. Doctor. Hasta luego, gracias.